¿Qué tal, estimados colegas, amigos? Muy gustosa yo de poder este día disertar este tema súper interesante que es la participación del abogado y el perito de parte en la Cámara GESEL en esta grandiosa institución, Udiápolis, en convenio con el Ilustre Colegio de Abogados de Cañete, ¿no? Me presento, soy la abogada Clara Elizabeth Vicente Cayagua, especialista en procesos penales. Vamos a iniciar este tema que es la participación en sí del abogado y también del perito de parte en la Cámara GESEL. Pero antes de poder empezar a detallar ciertos aspectos o ciertas problemáticas que se vienen suscitando hoy en día, vamos a mencionar cómo así es que se produce la participación de un perito en un proceso penal. Y sabemos que el Código Procesal Penal vigente en el Perú ha traído como herramienta principal al perito oficial, ¿no? Que es utilizado por el representante del Ministerio Público, por el señor fiscal. ¿Y con qué fin? Con el fin de combatir la delincuencia, ¿ya? Es con ese fin que se trae a un perito en el proceso penal, a un perito oficial. Pero este código que es garantista y a la vez con rasgos adversarial, no se puede olvidar del imputado, de ese investigado que está siendo sometido a un proceso de investigación. Y es por ello que nos trae, ¿no?, la igualdad de condiciones. Y así como el perito oficial va a intervenir por intermedio del Ministerio Público, también nos da la igualdad de condiciones y nos dice, señor abogado, también usted puede designar un perito de parte. Es así que ingresa el perito de parte al proceso penal. Muy bien, dando estas referencias, también debemos indicar de cierta manera cuál es el rol del abogado defensor, ¿no? Y esto también es importante dar una breve reseña porque justamente se trata de la participación de nosotros como defensa técnica en un proceso penal, pero específicamente también en una cámara GESEL. Y debemos recordar que dentro del artículo 84, derechos y deberes del abogado defensor, específicamente centrarnos en el inciso 3, recurrir a la asistencia reservada de un experto en ciencia, técnica o arte durante el desarrollo de una diligencia, siempre que sus conocimientos sean requeridos para un mejor defender. El asistente deberá abstenerse de intervenir de manera directa. Entonces, debemos entender que el abogado defensor goza de todos los derechos que la ley le confiere para el ejercicio de su profesión y especialmente de los siguientes, ¿no? Y nos vamos a centrar aquí puntualmente en el inciso 3. Y es por ello que a razón del inciso 3 del artículo 84 tenemos, ¿no?, que recurrir a esta asistencia de un experto o en una determinada ciencia. Y debemos de señalar también que para nosotros participar en una entrevista en Cámara GESEL, que hoy en día se viene llevando como prueba anticipada, debemos de recordar o tener presente ciertos aspectos, antes, durante y después. Yo, como defensa técnica, ¿qué debo hacer antes de una entrevista única en Cámara GESEL, durante y posteriormente? Y debemos de resaltar que antes de una entrevista tenemos que tener muy presente que la persona que acompaña en la declaración de la agraviada también es la misma que ha sido citada como testigo, ¿ya? Entonces vamos a empezar con una casuística para poder dar un mejor enfoque a esta exposición y se puede entender claramente cómo debemos actuar como defensa técnica. Cuando estamos en una entrevista única en Cámara GESEL, que es el inicio prácticamente, ¿no?, de cómo va a empezar, ¿no?, a pautearse este proceso penal, sobre todo
cuando es diligencias preliminares o ya una formalización de investigación preparatoria. Y tenemos que tener en cuenta que la persona que viene acompañando a la declaración a la agraviada es la misma persona que ha sido citada como testigo para que rinda su declaración. ¿Dónde? En sede fiscal. Entonces, tenemos que tener en cuenta, en principio, cuáles son los principios del juicio oral. Oralidad, inmediación, contradicción. Esos mismos principios vamos a aplicar en esta prueba anticipada que se lleva, ¿no?, en la entrevista única en cámara Gesell. Entonces, teniendo claramente estos principios definidos, entonces nosotros debemos de tomar conocimiento si en esa disposición de apertura de diligencias preliminares o ya de una formalización como tal, está citada esta persona para que declare en sede fiscal. Y si nosotros nos damos cuenta como defensa técnica que es la misma persona que se encuentra acompañada a la menor agraviada, debemos de oponernos. ¿Por qué? Porque sabemos que en un juicio oral el testigo no puede estar presente cuando la persona, en este caso agraviada, va a declarar. Entonces, siguiendo las mismas reglas, no podemos permitir que si esta persona está siendo citada como testigo ante el Ministerio Público, debemos oponernos en principio para que esté presente allí escuchando la entrevista única en cámara Gesell. Por eso aquí precisamos antes, ¿ya? Ahora, durante. ¿Qué debemos tomar en cuenta nosotros como defensa técnica durante el desarrollo de la entrevista única en cámara Gesell? Y nos dice que el abogado defensor durante la entrevista de la menor debe de observar y anotar las preguntas que la psicóloga va a realizar a la agraviada, como por ejemplo la realización de preguntas sugestivas. ¿Y esto con qué fin? Con el fin de posteriormente dejar constancias al momento de culminar la entrevista. Pero ¿qué más debemos hacer durante este desarrollo? Debemos pedir también al juez de investigación preparatoria que si en el caso que nos ha pasado también, en muchas situaciones, a veces el audio donde se está transmitiendo no es legible y a veces no podemos entender ciertas palabras o cierto contexto de la narración de la agraviada y que claro que es importante para nosotros porque estamos recién tomando conocimiento de manera oficial por parte de la menor agraviada o de la presunta agraviada en este caso, ya sea menor de edad o mayor de edad. Entonces, ¿qué debemos hacer si advertimos como defensa técnica esta situación que yo creo que a todos nos ha sucedido? En muchas veces el audio no es totalmente claro. Incluso en las actas o en la acta de entrevista que se emite con posterioridad a la entrevista única en cámara Gesell sale audio no legible, ¿no? Y son ciertas palabras o ciertas frases que sí es relevante. A veces, de repente lo podemos ver como que no es relevante, pero aquí, estimados amigos, todo es importante. Y mientras más minuciosos seamos en este tema, con mucha mejor, vamos a tener un mejor diseño o una mejor preparación para nuestra teoría del caso, ¿ya? Y debemos decirle en esta oportunidad al juez de investigación preparatoria que se encuentra dirigiendo esta entrevista única que pause, que no se debe continuar con esta entrevista. ¿Por qué? Porque no se está escuchando de manera clara y el juez debe de decir, en este caso, al personal que está
presente en la cámara Gesell, por ejemplo, a la digitadora, al especialista que se encarga de mirar los equipos, todo lo que es la tecnología para que se pueda transmitir de manera clara esta declaración por parte de la agraviada. Y claro que sí, nosotros como defensa podemos solicitar, señorita magistrado, señor juez, solicito en este acto, por favor, trate de solucionar que se suspenda por un breve momento a efectos de que se dé claridad o se solucione el tema del audio, porque con esta declaración, estimados amigos, vamos a posiblemente tener un pedido de prisión preventiva o de repente sí estamos sin ningún detenido posiblemente, pero va a ser de repente suficiente esta declaración como para poder incriminar a una persona. Entonces, si yo soy la defensa técnica en esta oportunidad y me está sucediendo esto, yo debo exigir al juez que se trate de corregir esta situación. Ahora, eso es durante, pero también tenemos un aspecto en la cual resulta importante y en este caso es la posterioridad. ¿Qué debo hacer yo como defensa técnica cuando termina esta entrevista única en cámara Gesell? Y nos señala un tema muy particular es que al momento de firmar el acta de entrevista única en cámara Gesell, la defensa técnica no encuentra plasmado aquellas observaciones que se ha dejado por parte del perito de parte, ¿no? En este caso, si yo he acudido con mi perito de parte a la entrevista única en cámara Gesell, lógicamente, él me va a trasladar algunas observaciones, pero como mi perito no es sujeto procesal y yo sí, yo soy la encargada de plasmar esas observaciones en la entrevista única en cámara Gesell. Pero ¿qué hemos podido observar en la realidad cuando nos encontramos al culmino de la entrevista única en cámara Gesell? Vamos a realizar la firma y nos damos con la sorpresa que nuestra constancia o nuestra observación no se encuentra plasmado allí. ¿Y qué debemos hacer nosotros al advertir esta situación? De la misma forma, deberemos exigir por intermedio del juez de investigación preparatoria a que ordene a la digitadora que consigne aquellas observaciones o constancias que se realizó en esa entrevista única en cámara Gesell, porque finalmente con esas constancias vamos a reforzar nuestra teoría del caso, ¿ya? Entonces, seguimos. Tenemos que tener en cuenta también al momento de participar en la Cámara Gesell como defensa técnica ciertos derechos que lamentablemente hoy en día se nos prohíbe, se nos limita por parte de algunos señores jueces de investigación preparatoria. Para no decir un distrito judicial específico, en la mayoría de los distritos judiciales está ocurriendo este tema que es muy lamentable, la limitación, la restricción que tenemos nosotros como defensa técnica al momento de desempeñarnos en una cámara Gesell que se está llevando como prueba anticipada. Y debemos recordar aquellos derechos, derechos del abogado en la cámara Gesell, derecho a interrogar a la testigo agraviada, a ser oídos. ¿Por qué? Vamos a dejar este pequeño contexto con un caso particular para empezar ya en sí el tema a fondo. Me encontraba yo en una entrevista única en cámara Gesell como prueba anticipada y se había presentado una situación muy particular en la que yo, lógicamente, antes de iniciar,
comuniqué a la juez de investigación preparatoria, ¿no? Algunas situaciones que yo había advertido, como por ejemplo que la madre no acompañaba a la agraviada en ese acto, ¿no? Sino la tía materna, en la cual, lógicamente, tenía que oponerme a su instalación porque, recordemos, los que acompañan a los agraviados en sí son los tutores, los progenitores, papá o mamá. Ahora, en algunas situaciones podrían mencionar, doctora, pero ¿qué pasa cuando mamá o papá no se encuentran o están de viaje o se encuentran laborando fuera o de repente se encuentra la menor en una situación de abandono? Muy bien, claro que puede suceder eso. Y ahí yo no me puedo oponer porque lógicamente Unidad de Víctimas y Testigos, UDAVIT, al momento de realizar aquellas visitas al domicilio, lógicamente, mínimamente, tiene que haber advertido dicha situación, comunicándole mediante un informe al fiscal penal que esta menor se encuentra en abandono o que hoy en día quien se encuentra al cuidado de la menor es su tía, es su abuelo, es su abuela, es su hermana. ¿Podría ser? Por supuesto que sí. No podemos ser rigurosos en eso y decir, no, si no viene con el papá o con la mamá, no entra. No es así. El impedimento que nosotros hacemos como defensa técnica tiene que tener base. Y lógicamente yo, como abogada defensora, al momento que me voy a oponer a esa instalación, lógicamente es porque yo tengo conocimiento pleno de que no hay ningún informe de UDAVIT que indique que esta menor se encuentra en abandono. Y si no hay esas precisiones o esas advertencias, no podría estar la tía, la hermana, el abuelo, la abuela. No podría. ¿Ya? Con esas precisiones, uno tiene que oponerse a esa instalación. Y recuerdo, para seguir con el contexto, que puse conocimiento de la señorita juez de investigación preparatoria, donde en primera instancia me escucha, emite su resolución. Lógicamente, yo no estoy conforme con lo señalado, interpongo mi recurso correspondiente, que es el de reposición. Sin embargo, la juez no quiso escuchar mi argumentación, mi fundamentación, en la cual yo no estaba conforme con la resolución emitida por su despacho. Entonces, es por ello, nosotros tenemos derecho a ser escuchados, a ser oídos y tenemos que exigirlo, porque recordemos nuevamente, los mismos principios del juicio oral son los que se aplican en esta prueba anticipada de cámara GESEL, que se lleva, ¿no? Su propio nombre, prueba anticipada. Estamos hablando de prueba. ¿Ya? Y no debemos permitir que ni un juez o un fiscal, de repente que no realizan una función adecuada, nos traten de restringir o limitar nuestra participación. Seguimos entonces con los otros derechos que tenemos en una Cámara GESEL, que es el derecho a la defensa, el derecho a coordinar con mi perito de parte, y recuerdo y voy a poner otro contexto real que me sucedió también, llego a la Cámara GESEL con mi perito de parte y, lógicamente, estaba designado en su oportunidad, estaba aceptado por la fiscalía, estaba aceptado por el juez, mediante resolución y todo, y asimismo la juez le solicitó la constancia de habilitación, le solicitó el carnet de psicólogo, le solicitó el DNI. Suficiente, es el DNI. Señorita juez, la constancia y el carnet se encuentra en el expediente cuando nosotros designamos a nuestro perito de parte y su juzgado ya lo ha aceptado. ¿Qué hizo la señorita juez?
¿Pidió al especialista el expediente? Sí, pero esta habilitación ya se ha vencido el mes pasado, señorita magistrada. Cuando nosotros designamos a nuestro perito de parte, esta constancia se encontraba vigente y en ninguna parte de su resolución indica que el perito, primero, para ingresar a una cámara GESEL, debe traer la habilitación vigente, debe traer su carné. ¿En qué parte de su resolución? Sí, pero lo que pasa es que se debe sobreentender, no se debe sobreentender. No hay ningún bajo apercibimiento y así lo fuera, no podría restringir la participación de mi perito de parte, debidamente designado y aceptado por su judicatura. Entonces, es por ello que decimos que tenemos derecho a coordinar con el perito de parte y como se había presentado esta situación en la cual al final, lógicamente, se dejó participar a mi perito de parte, pero posiblemente a esta señorita juez de investigación preparatoria, de repente no le habrá gustado la participación o no habría estado conforme al 100% de que ingrese mi perito de parte y trató de limitar en todo momento su participación. Y es allí cuando le manda al otro ambiente al perito de parte. Y yo le digo, señorita magistrada, con todo respeto, pero mi perito de parte se encuentra presente en esta Cámara GESEL con el fin de coadyuvar a la defensa técnica. Yo no traigo a un perito de parte para que sea un veedor, sino para que también coadyuve a la defensa técnica. Y yo lo voy a necesitar a mi perito de parte al momento de realizar las preguntas, porque mi perito va a ver y va a escuchar y de acuerdo a su percepción como perito psicólogo especialista, es quien me va a trasladar algunas preguntas posiblemente. Y más allá que yo como defensa técnica ya tenga diseñada o preparadas mis preguntas, eso no es ajeno a que yo pueda requerir las preguntas de mi perito de parte. ¿Quién es un especialista y se encuentra aquí en esta cámara GESEL para poder advertir ciertas situaciones? La magistrada en ese acto me dijo que no iba a haber ningún tipo de problemas, pero quería que mi perito de parte se vaya al otro ambiente, separada de mi persona. Se llevó a cabo, dejamos la constancia respectiva, se llevó en adelante la entrevista y posteriormente, cuando nos toca la ronda de preguntas, Ministerio Público, abogado, quise entrevistarme con mi perito de parte, justamente lo que le había dicho inicialmente, y me señaló que estaba totalmente prohibido coordinar algún tipo de preguntas con mi perito de parte. Y es algo que nosotros no podemos consentir cuando tenemos una respuesta por parte de aquel juez que está dirigiendo esta prueba anticipada en Cámara GESEL, de este juez garantista que tenemos a nuestro frente. No podemos consentir este tipo de situaciones y es por ello que nosotros hemos puesto algo fundamental que tiene que ser respetado, el derecho a coordinar con nuestro perito de parte, quien está presente para que nos coadyuve. Y hay que tenerlo siempre presente. Derechos del abogado en la Cámara GESEL. También otro de los derechos es contar con un plazo razonable para preparar la defensa, contar con un traductor o intérprete, ¿no? En algunas situaciones que de repente la menor habla en otro idioma. Entonces, esos derechos también nos tiene que asistir en esa cámara GESEL,
no puede ser ajeno y decir, no, esos derechos son para juicio, esos derechos son para otro tipo de diligencia. No, esos son los derechos también que tenemos que gozar en una cámara GESEL. Ahora, como lo hemos mencionado, hoy en día la prueba anticipada o la entrevista única en cámara GESEL se lleva mediante prueba anticipada, ¿no? Y debemos recordar que César San Martín Castro nos señala, puede definirse como un acto de investigación de carácter personal, de carácter irrepetible y urgente, que se realiza por el juez de investigación preparatoria, bajo las pautas de qué? De ejecución del juicio oral, oralidad, inmediación y contradicción. Entonces tenemos que entender que son los mismos principios que se debe de aplicar en esta prueba anticipada, ¿ya? Y más aún, que es la única y la última oportunidad que tenemos nosotros, los abogados defensores, y también lógicamente el Ministerio Público, de poder obtener aquella información relevante para el esclarecimiento de los hechos. Muy bien, el artículo 242 del Código Procesal Penal contiene mención de los supuestos de prueba anticipada que se pueden solicitar, lo hemos dicho, durante el desarrollo de las diligencias preliminares o una vez ya formalizada esta investigación preparatoria, ¿ya? Ahora, debemos tener presente el artículo 177 del Código Procesal Penal, sobre todo el inciso 2, que nos señala: el perito de parte está facultado a presenciar todas las operaciones periciales del perito oficial, hacer las observaciones y dejar las constancias que su técnica le aconseje. Tenemos que analizar este inciso 2, donde claramente nos señala que el perito no puede ser un veedor, no puede estar solo presente en una cámara GESEL para poder mirar, firmar de repente en la evaluación psicológica y retirarse, sino este perito tiene que tener una participación activa y no pasiva. Y si advierte de la conducta de la agraviada, alguna situación en la cual su técnica le aconseje, o de repente de las preguntas que realiza el Ministerio Público y de acuerdo a su experiencia, tiene conocimiento que de repente esas preguntas que se le está haciendo a la agraviada no son de acorde a su edad. Mi perito de parte está facultado a presenciar, sí, y a dejar constancia. Entonces, estas constancias tienen que ser señaladas, ¿por quién? Por intermedio del abogado defensor. Porque recordemos, aquí, en la entrevista única en Cámara GESEL, donde está el juez, el fiscal, la abogada, el perito de parte, el perito oficial y la agraviada, mi perito de parte no es un sujeto procesal. Soy yo, al igual que el perito oficial, no es un sujeto procesal, es el Ministerio Público, ¿no? Entonces, a través de mi persona, me tiene que dejar estas observaciones para yo poder plasmarlas finalmente en el acta. Y como les decía anteriormente, debemos darnos cuenta al momento de firmar si nuestras constancias están plasmadas o no, si no exigir de manera inmediata al juez para que traslade esa información a la digitadora y trate de plasmar lo que no se encuentra en ese momento. Entonces nos tenemos que centrar siempre, artículo 177, Código Procesal Penal, inciso 2, para el abogado y para el perito de parte. Presente siempre este artículo y este inciso, porque vamos a encontrar situaciones en la vida real que lamentablemente se nos va a presentar oposiciones y lamentablemente no por un fiscal, sino por el juez de investigación preparatoria, ¿no?
que no tendría por qué tener ninguna intención ni ninguna pretensión, mucho menos en esta prueba anticipada en cámara GSL. Ahora, así como el Código Procesal Penal faculta una participación activa al perito de parte en su inciso 2, recordemos, hay deberes y hay derechos del perito de parte. Derechos y deberes que debe cumplir cabalmente mi perito de parte. Como nos señala el inciso 2 del artículo 177, que este deberá estar presente en todas las diligencias del perito oficial, observar, dejar constancia que su técnica le aconseje, quiere decir que ningún sujeto procesal puede recortar aquel derecho que tiene mi perito de parte, porque en primer lugar, se quebrantaría el debido proceso y el derecho de la defensa que tiene el investigado, ¿no? Son los derechos de mi perito de parte. Pero así como tiene derechos, también tiene deberes. Y uno de los deberes principales es, por ejemplo, a realizar el informe pericial de parte cuando discrepe de aquellas conclusiones del informe pericial oficial. Tiene también el deber de proporcionar la documentación que acredita su profesión. Tiene el deber de concurrir a la entrevista única en cámara GESEL y a todas las evaluaciones psicológicas. Tiene el deber de declarar en sede fiscal cuando sea citado, así como tiene el deber de concurrir al juicio oral cuando sea llamado o también de repente para que participe del debate pericial, ¿no? Siempre y cuando el caso lo amerite. Entonces, hay que recordar tus derechos, ¿lo tienes perito de parte? Claro que sí, pero también hay deberes que se tienen que cumplir, ¿no? Ahora, ¿cuáles son aquellas observaciones del perito de parte en una cámara GESE? Tenemos esto que resaltar porque, ya lo hemos dicho, el perito tiene que realizar un desempeño activo y no pasivo. Tiene que dejar su constancia, tiene que observar la conducta de la agraviada o las preguntas que realiza la perita oficial. Y nos dice, el perito de parte deberá observar si las preguntas que realiza la perita oficial o la presunta agraviada son de acorde a su edad, según su conocimiento del perito. Y dos, observar si la conducta de la presunta agraviada, ya sea en gestos, en llantos, en risas o entre otras situaciones, al momento de contestar. Son dos principalmente lo que tiene que advertir mi perito de parte. A la psicóloga en sus preguntas, en sus métodos, y a la agraviada, ¿cómo así responde aquella entrevista? Y les digo, un caso muy particular también que me sucedió en Lima Sur fue que al momento que esta agraviada ingresa a la entrevista única, la perito oficial le señala o le pregunta, ¿no? ¿Tienes algún objeto dentro de tu prenda de vestir? Porque aquí te vas a sentar y vas a responderme algunas situaciones. No, no tengo nada. ¿Segura? A ver, revísate. La niña se empieza a revisar sus prendas, su casaca. No tengo nada. ¿Segura? En 3 oportunidades, esta perito oficial le pregunta a la agraviada si tenía algún objeto y si es así, que lo dejara en la sala de espera. La agraviada en todo momento se negó y más o menos a los 20 minutos aproximadamente de que ya había empezado la entrevista única en cámara GESEL, suena un celular. Suena un celular que se encontraba en la casaca de la agraviada. ¿Esa conducta debe advertir o no debe advertir el perito de parte? Por supuesto que sí. Estamos señalando
dos situaciones principales: las preguntas de la entrevistadora, pero así también la respuesta o la conducta de la agraviada, en risas, en llantos, en gestos y en todo lo que pueda, en todo lo que concierne en sus movimientos de la agraviada. Y lógicamente tiene que estar tomando nota para después trasladarse a la agraviada, perdón, a la abogada en este caso, para que pueda dejar la constancia o la observación. ¿Es necesario estas advertencias? Por supuesto que sí. ¿Reforzarán más adelante nuestra teoría de caso? Claro que sí, pero debidamente dejado la constancia, porque no podemos, lo que hoy comúnmente realizan los peritos de parte, lamentablemente es, van a la entrevista única en cámara Gesell, toman su nota de todos los defectos. Muy bien, ¿ah? Perfecto, hasta ahí. Defectos de la psicóloga, defectos de las preguntas, defectos de los métodos, defectos de la agraviada, todo muy bonito. Realiza su informe pericial de parte, le da al abogado, el abogado lo ingresa, pero nunca hay alguna constancia. ¿Cómo podría tomarse una pericia o un informe pericial de parte de esa manera? Al final, en un juicio oral, el juez podrá valorar esa pericia, podrá tomarlo y no la del perito oficial, porque sabemos que obviamente lo que se encuentra en juicio finalmente se actúa, ¿no? Pero ¿con qué se queda ese juez? Finalmente, ¿qué elige? ¿La pericia oficial o la pericia de parte? Y más adelante les voy a señalar con ejemplos de una sentencia eh, la razón que tiene lo que digo, porque no podamos entender nosotros que solo es suficiente ingresar un perito de parte a una entrevista única en cámara Gesell y que éste pueda realizar muy bonito su pericia de parte, pero nunca me dejó constancia de nada. ¿Eso va a reforzar mi teoría del caso? Para nada. Tuve la oportunidad de tener a mi perito de parte en la cámara Gesell y no me dejó ninguna constancia. Yo, juez, le pongo la cruz ahí nada más. Porque debemos entender que tu participación tiene que ser activa. Y a veces nosotros, como defensa técnica, echamos la culpa al perito oficial, perdón, al perito de parte, pero tenemos que darnos cuenta que nuestra misión es orientar, asesorarlos para que realicen una correcta participación. Ellos son psicólogos especialistas en su materia, lógicamente, que van a servir, ¿no? En un proceso penal, claro que sí, pero nosotros somos los que debemos conducirlos para que ellos realicen una correcta participación. Hace poco, un colega de la selva me deja un audio y me señala lo siguiente. Doctora Clara, yo quiero hacerle una pregunta porque se me ha vencido el plazo para designar a un perito de parte, pero me he comunicado con mi perito, con el que siempre trabajo, y me ha señalado, no te preocupes. Mira, tú tráeme la pericia oficial, yo hago la pericia post facto y destruyo totalmente todo lo que dice el perito oficial. Me deja el audio y a la media hora aproximadamente me hace una llamada. Yo le he escuchado y le digo, primera vez que veo que un perito o un psicólogo asesora a un abogado. Sí, doctor, entonces, ¿qué debo hacer? No, ¿es así o no es así? ¿Te estás dejando asesorar por un perito de parte?
cuando el que debe de asesorarlo eres tú. No vamos nosotros a cuestionar sus conocimientos de psicólogo. Lógicamente que no, pero yo soy abogado y yo tengo esa obligación de que si designo a un perito de parte es porque lógicamente vamos a trabajar de manera coordinada. Y algunas situaciones que se presenten en la Cámara Gesell, yo como abogada voy a poder resolverlo. ¿De qué manera? De repente encuentro, como les puse el ejemplo, a un juez que quiere impedir su participación y estoy yo como abogada para poder interponer lo pertinente, dejar constancia de lo que fuera posible, oponerme a alguna situación. Pero que un perito venga a decir, no te preocupes, lo solucionamos de esta manera o con esto ganamos, no es así. ¿Ya? El mensaje que doy es, nosotros no estamos en contra de ningún perito psicólogo forense. Respetamos y admiramos el gran trabajo que realiza, pero hasta ahí somos los abogados nosotros, que somos los que tenemos que coordinar para una buena realización de esta participación. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta. Ya, ahora, si la designación se le pasó y lógicamente puedes realizar una pericia post facto, obviamente que sí, pero más adelante vamos a poder hablar el juez o los jueces de juzgamiento van a tomar en cuenta una pericia post facto y no la pericia oficial donde el perito oficial estuvo presente y evaluó a la agraviada. Eso lo vamos a dejar para más adelante. ¿Cuáles son las problemáticas en la actualidad que se presenta en una cámara GESE? Vamos a resaltar las tres, considero yo, más importantes que se me han presentado y también compartiendo conversaciones con algunos colegas y también peritos. ¿Qué es lo que pasa en una cámara GESEL actualmente? Las problemáticas las tenemos por parte del abogado, por parte del perito, también por el abogado. Tenemos que hacer culpa también nosotros para poder mejorar nuestro trabajo, porque de por medio está la libertad de una persona, que lamentablemente hoy en día en los delitos sexuales, ya sea en su modalidad de violación sexual, de actos contra el pudor, no son privados de la libertad, ya sea mediante un requerimiento de prisión preventiva o por una sentencia que es condenatoria, ¿no? Y lo peor de todo es que en la mayoría de los casos hay perito de parte y asimismo son condenados. ¿Cuál es el problema? ¿Qué está pasando? ¿Estamos mal como defensa? ¿Estamos mal como perito? ¿Cuál es esta problemática? Y hemos identificado tres aspectos importantes. Por parte de los peritos psicólogos, de parte al momento de participar en una prueba anticipada en cámara GESEL o evaluaciones psicológicas que realiza el perito oficial. ¿Y por qué? Porque lamentablemente realizan una participación pasiva, no dejan constancia, prácticamente están sentados allí para avalar todo lo que está haciendo el perito oficial. Y cuando más adelante, en un futuro juicio oral, van, se presentan y empiezan a decir todo lo malo que encontraron de la pericia y hablan del perito que utilizó este método, hizo esta pregunta, que de acuerdo a la guía no es posible. ¿Y dijiste algo cuando estuviste ahí? No, no dejaste ninguna constancia. ¿Y ahora quieres venir acá a cuestionar? Y con tu pericia de parte, cuando estuviendo allí presente, ¿no realizaste ningún tipo de constancia? La segunda es por parte del abogado defensor, quien desconoce el momento oportuno de designar al perito de parte.
y ante quién debe realizarlo, así como qué documentos debería acreditar para su ofrecimiento. Hoy en día, distintos distritos judiciales tienen distintos criterios, ¿ya? Por ejemplo, vamos a designar, nos llega la disposición de apertura de investigación por el Ministerio Público y vamos a designar a nuestro perito, porque dentro de la disposición ya se cita prueba anticipada en cámara GESEL. Y me ha pasado a mí que algunos fiscales aceptan la designación de nuestro perito, pero como también en otras situaciones o en otros distritos nos señalan al lugar a la pericia psicológica para que tu perito participe en la evaluación psicológica y no al lugar para que participe en la Cámara GESEL. Eso pídele al juez de investigación preparatoria porque va a dirigir. Muy bien. Como también ha sucedido en otros distritos judiciales que no se hacen problema y de frente aceptan la designación en Ministerio Público. La pregunta es, ¿cuál es la correcta? Nosotros, ¿ante quién deberemos designar a nuestro perito de parte? Es algo cierto, el que dirige la prueba anticipada en Cámara GESEL es el juez de investigación preparatoria. Es cierto, muy bien. Y por eso yo debo de presentar mi designación ante el juzgado, así tendría que entenderse. Por acá presento Cámara GESEL, designo a mi perito al juez y por aquí presento mi designación ante la Fiscalía para las evaluaciones. ¿Debe de ser así? No. Entonces, lo correcto debería ser que quien dirige la investigación es el Ministerio Público. Mi pedido, mi designación tiene que ser ante el Ministerio Público y el Ministerio Público tiene que poner a conocimiento del juez de investigación preparatoria que la defensa técnica está designando un perito de parte para que esté presente en la prueba anticipada en Cámara GESEL. Los pedidos es ante el Ministerio Público que debe realizarse, pero lamentablemente hoy en día no hay, estos se están tomando distintos criterios por distintos despachos fiscales, ¿no? De una misma fiscalía, primer despacho toma esa decisión, segundo despacho acepta todo, el otro parcialmente. ¿Cuál es la correcta? Entonces, tenemos nosotros como defensa técnica que realizar el pedido de designación o la designación ante el Ministerio Público y este deberá poner a conocimiento del juez de investigación preparatoria. Eso debe ser lo correcto. Así debe ser. No podemos estar, aquí pido evaluación psicológica y aquí designo para Cámara GES. No podría ser así, ¿no? Entonces, en nuestro escrito de designación, poner que el fiscal, que el señor fiscal ponga conocimiento del juez de investigación preparatoria que el perito de parte estará presente en la Cámara GES. Listo. Entonces, para unificar criterios, ¿por qué? Hay muchas situaciones que hoy en día se encuentran en el aire y a veces nosotros nos dan este tipo de respuesta en algunas disposiciones, al lugar, no al lugar, al lugar a lo primero, no al lugar a lo segundo. Entonces, no puede ser así. Ahora, vamos a resolver algunas casuísticas, ¿ya? Algunas casuísticas que realmente son importantes. Siempre señalo, la teoría debe estar ligado al 100% de la práctica. Y justamente la práctica es lo que perfecciona al profesional, ¿no? Tenemos a veces bastante conocimiento, bastante teoría, pero se nos hace un poco difícil plasmarlo a la práctica. Y es por ello que estas diapositivas están basadas a prácticas o a casos, pero que han sido reales de algunos distritos judiciales del Perú. ¿Ya? En esta figura vamos a poder apreciar que
los sujetos procesales se encuentran en una entrevista de cámara Gesell que lógicamente se está llevando como prueba anticipada. También se encuentra el perito oficial. Muy bien, y nos vamos a dar cuenta, como lo habíamos señalado, que al momento que el perito de parte realiza algunas constancias u observaciones, tiene que ser trasladado al abogado defensor, porque somos nosotros los que estamos participando, ¿ya? No el perito, sino nosotros. Ellos están como especialistas técnicos. Nosotros somos los especialistas jurídicos que vamos a representar allí con los principios de un juicio oral. ¿Ya? Y en esta oportunidad se aprecia a la abogada defensora pudiendo, en este caso, interponiendo algunos recursos, ¿ya? Por ejemplo, el de reposición ante alguna decisión que ha tomado la judicatura, ¿no? Entonces, queremos mostrar con eso que nosotros como defensa técnica, claro está, que en una entrevista única en Cámara Gesell no vamos a sentarnos, sino a participar también, al igual que el perito de parte, de manera activa y no pasiva. Tenemos que hacer preguntas, tenemos que oponernos, dejar constancias, oponernos lógicamente siempre y cuando tengamos base, porque no podemos tampoco ir a una cámara Gesell a pretender obstaculizar. No, nuestro pedido tiene que estar respaldado cuando vamos a nosotros oponernos, como en el primer caso que le señalé, ¿no? Había acompañado a la agraviada la tía. Sin embargo, no había, yo tenía conocimiento que no había ningún acta que había eh, realizado UDAVID y que había puesto conocimiento al Ministerio Público de que la menor se encontraba en abandono. Ya no había, entonces por lo tanto no podía dar el consentimiento para la declaración, en este caso la tía, ¿ya? Si no, directamente tienen que ser los progenitores. Entonces, ¿tenemos bases? Sí, tenemos bases, pero en algunas situaciones es algo urgente, sí, pero lo urgente no puede, estimados colegas, eh, quebrantar el debido proceso. No podría. Tenemos que tomar con pinza ciertas situaciones. No, no podemos, a costa de buscar la verdad, no vamos a ir de manera mala con una persona. No podemos a una persona, yo con tal que me confiese algo, yo no puedo ir y de frente le puedo apretar el cuello, dime la verdad, tú eres. No, se tiene que respetar el debido proceso, ¿ya? Y más aún cuando se encuentra un juez de garantías, un juez con rango constitucional. Eso es donde tenemos que enfocarnos nosotros como defensa técnica, ¿ya? Ahora, otro problema que sucede en realidad es la evaluación psicológica de la presunta agraviada. Hoy en día, esto es uno de los más grandes problemas después de la entrevista única en Cámara Gesell, porque aquí, estimados amigos, sabemos que no se encuentra el fiscal, no se encuentra el juez, no se encuentra el abogado. Está solo el perito oficial, la agraviada y el perito de parte. ¿Cómo tiene que actuar mi perito de parte? Para eso, lógicamente, ya lo preparé, ya coordiné con él cómo debe ser esa actuación. Allí no voy a estar yo para poder decir esto está bien, esto está mal. Quiero dejar constancia de eso, no voy a estar. Por eso mi perito tiene que estar debidamente entrenado para aquella situación que se le pueda presentar. Y hemos podido
advertir también en Lima Sur, donde mi perito de parte se encontraba lógicamente preparado, entrenado para poder afrontar la pericia psicológica. La perita oficial empieza a realizar algunas preguntas a la agraviada, le da una hoja, un papel, para que la agraviada empiece a dibujar. Pero resulta que la agraviada se negó hasta en 3 oportunidades. ¿Qué hizo la perita oficial? Cogió la mano de la agraviada y le ayudó a hacer todo el dibujo. Finalmente, ¿quién es la que dibujó? La perita oficial. Y después, ¿cómo vamos a ver ese resultado de la pericia psicológica? ¿Serán reales estos resultados que emite la perita oficial después de que ella prácticamente realizó el dibujo porque cogió la mano de la menor y empezó a hacer todo el trazo hasta culminarlo? La agraviada se había negado hasta en 3 oportunidades. Para eso mi perito de parte, lógicamente, está tomando nota de todo. Pero ¿qué pasó? Al momento que termina la sesión, porque sabemos que la evaluación psicológica a veces es en 2 oportunidades o en 3 sesiones también, entonces termina esta sesión y mi perito quiere dejar constancia de lo advertido, lógicamente, porque según su experiencia, su conocimiento, el que es un especialista, no puede realizar el dibujo manipulando la mano de la agraviada, porque los resultados ya no serían reales. Y entonces, ¿qué pasó? La perito psicólogo oficial no quiso que mi perito de parte deje constancia. ¿Y qué debe hacer el perito de parte ante esa situación? No está el fiscal, no está el juez, no está la defensa técnica, pero ya está preparado y entrenado, lógicamente. ¿Qué podría hacer el perito? Esto no lo dice el código, esto no lo dice la guía, esto no lo dice lamentablemente hasta ahora nadie, ¿no? Y es por eso que hemos podido desarrollar en esta obra la participación del abogado y el perito de parte en la Cámara GESEL ciertas soluciones de acuerdo a nuestra postura, porque no puede ser que se deje consentir este tipo de situaciones, y más aún cuando está en juego la libertad de una persona, donde aquí en estos delitos sexuales no se requieren muchas pruebas para condenar por su misma naturaleza, que son denominados delitos clandestinos. ¿Es justo que nos pase esta situación y que la psicóloga oficial nos diga no al perito de parte? Claro que no, pero estamos nosotros conscientes de que esto podría pasar y para eso tenemos la responsabilidad de poder entrenar adecuadamente al perito y que sea capaz de poder afrontar esta situación. Cuando la perita oficial se negó en esta oportunidad de que él pueda dejar aquella constancia, un perito de parte señaló que no iba a firmar hasta que no se plasme esta constancia. La perita oficial le dijo por enésima vez que no iba a permitir ningún tipo de constancia ni observación porque iban a malograr su sesión. Segundo intento de mi perito de parte, ¿qué hizo? De inmediato, comunicarse con mi persona sobre esta situación. ¿Qué debemos hacer nosotros? Atentos, alertos. Es por ello que hoy en día el nuevo Código Procesal Penal nos señala o nos pone más que claro que la defensa tiene que ser corporativa. Solo no vamos a poder abarcar, aunque quisiéramos, no lo vamos a poder hacer,
Para eso, mientras que yo estoy en una diligencia o en una audiencia, yo ya tengo que tener otro abogado allí, afuera de la fiscalía, esperando esta situación que se solucione, porque el perito de parte pone a conocimiento vía mensaje o llamada de esta situación. ¿Y qué debemos hacer nosotros como defensa técnica? Comunicar al Ministerio Público para que comunique o llame a la perito oficial y deje participar adecuadamente conforme nos dice el artículo 177, inciso 2. Esta solución lo hemos tenido que buscar claro, porque no nos queda de otra, no hay otro respaldo para mi perito de parte, no hay algún respaldo para mí como defensa técnica de poder reforzar mi teoría del caso y después irme a juicio, elaborar mis alegatos de apertura señalando que mi teoría del caso es la siguiente, pero no solamente de manera argumentativa, sino que yo tengo que tener una base, un refuerzo en la cual yo demuestre al colegiado de que esas conclusiones no son reales, de que hubo una manipulación de parte de la perito oficial a la agraviada en este caso. Y lógicamente el señor fiscal tiene que llamar de inmediato a la perito oficial para comunicarle que tiene que dejar las constancias respectivas, mi perito de parte. Y así se hizo y así se solucionó, porque son soluciones que buscamos en el camino. De aquí de repente 1 año, 2 años, vendrán mejores soluciones de repente y bienvenidos sean. Pero tenemos que ser sinceros y claros al momento de decir que lamentablemente nuestro Código Procesal Penal no nos deja muchas soluciones. Nos dice claramente participar activamente, no nos limita, no nos cohíbe de realizar algún tipo de situación como defensa o como perito de parte. ¿Podría tener esa facultad la perito oficial de poder denegar aquella constancia al perito de parte? Claro que no, en ninguna parte lo dice. Entonces, es por ello que nosotros como defensa exponemos nuestra postura para buscar una solución a esta gran problemática que hoy en día se está presentando lamentablemente en el Perú. Y con estas precisiones, con esta constancia, como les venía señalando, estimados amigos, debemos de reforzarlas porque sabemos que nuestro perito de parte trabaja en 2 momentos, ¿no? Para participar en la entrevista única en cámara GESEL, en la evaluación psicológica de la agraviada del investigado y otras evaluaciones periciales, pero también va a estar en un juicio oral, al igual que el perito oficial. Pero aquí viene la otra interrogante que hoy en día se nos realiza a nosotros como defensa técnica. ¿Es suficiente tener a un perito de parte especializado, preparado, entrenado para salir airosos de este tipo de procesos penales? Claro que no. Lamentablemente esa es la respuesta que tengo que dar, porque un proceso penal no funciona lamentablemente con peritos, sino también con defensa, en la cual nosotros tenemos que coger el arte de la litigación oral para convencer al plenario de que nuestro patrocinado es inocente. ¿Y ese trabajo es del perito? Claro que no, es de la defensa técnica. Y por eso cuando por ahí me preguntan, doctora, recomiéndeme un perito, doctora, usted que habla de delitos contra la libertad sexual, dígame qué perito, por favor, porque este caso está así. Déjenme decirles, estimados amigos, colegas, que con perito no se gana un juicio. Es una ayuda, sí, 50% de la defensa técnica,
que tiene que saber interrogar, contrainterrogar, realizar una buena teoría del caso, realizar unos buenos alegatos de apertura, unos buenos alegatos de clausura. En el contrainterrogatorio a la perito oficial, en el interrogatorio a tu perito de parte. ¿Eso lo va a hacer un perito? No, claro que no. Eso lo hacemos nosotros los abogados y no podemos quedarnos. Hace poco me llama una colega de Mala y me dice, doctora Clara, yo estoy preocupada porque yo le escuché en un curso que usted dijo que nosotros como abogados nos teníamos que oponer en una cámara Gesell cuando la agraviada llegaba con la tía, con la abuela. Claro, porque los progenitores es papá o mamá en primer lugar, ¿no? A menos que haya ahí, por ahí una constancia de Udaví que diga, ¿no? Que de repente es huérfana, está en abandono, etcétera. Claro, estoy preocupada porque aquí pasó esta situación y estaba como defensa y de verdad que yo no tomé en cuenta esa situación. Claro, está mal. Dos, hay otra situación, Clara. ¿Cuál? Que en otra cámara Gesell va la mamá, acompaña a la agraviada, pero la mamá escuchó todo y al día siguiente la mamá declaró. Y hemos dicho claramente que las reglas, ¿no?, que se llevan en una prueba anticipada en cámara Gesell es las mismas reglas de un juicio oral, los mismos principios, ¿no? Y si nos ponemos en un juicio oral, si esta señora que acompaña a la agraviada está citada como testigo, lógicamente no puede escuchar a la agraviada, ¿no? También nos tenemos que oponer. Entonces tenemos que verlo así. Mientras que nosotros no miremos la cámara Gesell como un juicio oral, todo está perdido, estimados amigos. Todo está perdido. Tenemos que entender que la cámara Gesell no es una mera diligencia del fiscal. La cámara Gesell, mediante prueba anticipada, se lleva con los mismos principios de un juicio oral. Los mismos. Y tenemos que actuar como si estuviéramos en un juicio oral. Solo así vamos a poder reforzar nuestra teoría del caso. Y seguía señalándoles que cuando tenemos las constancias del perito de parte, todo ok, de acuerdo a su participación, mi trabajo ahora es realizar el contrainterrogatorio a la perito oficial, pero también con fines de desacreditación, porque lógicamente yo tengo conocimiento que ella cogió la mano de la agraviada para dibujar. Y obvio que ella no lo va a señalar ahí en juicio oral. Ella va a señalar que sus conclusiones son de afectación de tipo sexual por hechos materia de denuncia. ¿Y en qué parte dice que ella cogió la mano? No lo va a decir nunca. ¿Eso a quién le corresponde? A nosotros como abogados. Porque lógicamente mi perito lo advirtió y está la constancia. Y lógicamente yo esa constancia lo debo haber presentado por la etapa correspondiente, que es la audiencia de control de acusación, ¿no? Para que después se pueda oralizar allí en juicio oral. Pero eso no quiere decir, porque la voy a oralizar como documental, no quiere decir que yo no le voy a contrainterrogar a la perito oficial para preguntarle, por ejemplo, ¿cómo así puede ayudar o qué tanto puede ayudar una perito oficial a la agraviada? Y seguro nos dirá que no pueden ayudar. Nosotros, nuestra guía nos dice que no. Eso es espontáneo de acuerdo a la agraviada. Señorita perito, ¿en alguna oportunidad usted cogió la mano de la menor? Por supuesto que no. La guía no lo permite. Nosotros solamente podemos guiarla. Muy bien. Pero yo sé que tengo mi constancia de parte de mi perito de parte, ¿no? Entonces, yo voy reforzando y a la vez desacreditando a mi perito oficial. ¿Para qué? Para que el plenario pueda entender a qué debe valorar finalmente, ¿no? Lógicamente, lo que está en juicio todo se valora, ¿no? Porque ya se actúa la prueba, pero finalmente
¿con qué se queda? Si nosotros desacreditamos a la perita oficial, pero no desacreditar por desacreditar, sino porque yo tengo una base en la cual yo respaldo mi teoría del caso, porque lógicamente ya mis alegatos de entrada o de apertura ingresé señalando que las conclusiones de la perita oficial que va a venir en juicio oral no son reales, porque existió manipulación por parte de la perita oficial, porque en uno de los métodos más importantes, que es de repente para determinar algún tipo de sentimiento, que es el dibujo, lo realizó la perita oficial y no mi agraviada, y no, perdón, y no la agraviada. Entonces, eso debemos trabajarlo. Por eso digo de nuevo, si no hay coordinación, si mi perito está por su lado y yo por mi lado, nunca, estimados amigos, vamos a llegar a prosperar en un juicio oral, porque lamentablemente, y hay que ser reales también, en la mayoría de estos delitos nos lleva hasta la última etapa del proceso penal, que es el juicio oral, ¿no? En la mayoría. Ahora, ¿qué es otra situación que debe tomar en cuenta el perito de parte? O la otra pregunta sería, ¿en algún momento el perito oficial se ha tomado la delicadeza cuando evalúa la agraviada? Estamos hablando de evaluación psicológica. En algún momento, cuando está empezando el relato, se ha tomado la delicadeza de preguntar si ha tenido de repente una ruptura con su enamorado, si se ha peleado con su esposo, porque en algunas veces vemos agraviadas mayores de edad, si de repente ha fallecido algún pariente, ¿cómo sabemos que aquella afectación de la agraviada es producto de estos hechos? No vamos a encontrar. ¿Qué está pasando entonces? ¿No? Hay que mirar esa situación, ¿no? No solamente es describir, la encuentro ansiosa, la encuentro sentimentalmente de esta manera, totalmente al final, conclusión, afectación. ¿Hubo alguna pregunta? ¿Si había tenido algún tipo de pérdida, alguna relación sentimental que se rompió, algún, no sé, algún problema familiar? No dice, no señala. Entonces, estas precisiones, ¿no? El perito de parte las debe advertir también, ¿no? Y para eso está presente, ¿no? Para dejar constancia al momento del relato o al momento de las preguntas o del test tal o del método tal, la psicóloga obvió tal información o de repente la agraviada ingresó a la evaluación psicológica llorando y le dijo que estaba un poco sentimental porque hace 3 días había perdido a su abuelo, pero nunca la perito lo consignó eso, nunca lo consignó. Entonces, ¿de quién es el trabajo de dejar esa constancia? De mi perito de parte, ¿ya? Para poder debilitar. Ahora, ¿por qué digo constancia, observación, constancia, observación? Porque la única forma de debilitar, desacreditar a la perita oficial es dejando estas constancias, estas observaciones que debilitan estos métodos, esta aplicación por parte de la perito oficial, ¿ya? Que lógicamente la tenemos que reforzar después del contrainterrogatorio, donde en nuestros alegatos de clausura. Y aquí les leo el recurso de apelación 41-2023 Lima, que dice, no consta que los instrumentos y técnicas psicológicas fueron impertinentes
y que en su conjunto la evaluación realizada por la perita oficial sea incorrecta y carente de solidez. Si leemos este recurso de apelación 41-2023 Lima, vamos a poder entender de manera clara justamente las constancias u observaciones. En buen castellano, ¿qué quiere decir? Que si el perito de parte no estuvo presente en la cámara GESEL ni en la evaluación psicológica y no debilitó sus métodos o técnicas en su aplicación, tú no puedes venir con tu pericia post facto a decir está mal esto del perito oficial, está mal el procedimiento. No, atrás las formalidades y tomemos en cuenta este recurso de apelación que es sumamente importante. Miren, en este presente caso no consta que ningún instrumento y técnica psicológica fueron impertinentes, porque no hubo ninguna constancia del perito que diga eso. No hubo ninguna constancia o observación del perito de parte que diga ese método fue impertinente, no lo aplicó bien. ¿Lo digo yo? No, lo dice el recurso de apelación 41-2023. Entonces hay que ahora sí tomar en cuenta y sensibilizar este aspecto, que es la participación del abogado y el perito de parte en la Cámara GESEL, para nosotros poder reforzar siempre nuestra teoría del caso. Recordemos, esto es los primeros pasos que vamos a dar de un proceso penal, pero se viene en un futuro el juicio oral, que es la etapa más importante. Y si yo aquí en esta primera etapa no realicé una adecuada participación como abogada, ni tampoco realizando una buena orientación a mi perito de parte, lamentablemente, déjenme decir que no vamos a obtener buenos resultados. Y eso es la respuesta hoy en día de por qué cuando analizamos expedientes de distintos distritos, condena 15 años, 20 años, 30 años, cadena perpetua, y todos con perito de parte. Eso es lo peor, ¿no? ¿Y quién ha hecho los peritos de parte? No hay constancia. Entonces, el no existir constancia, el no dejar constancia, hay que entender que es sinónimo de qué? De convalidación. Porque si tu perito estuvo presente en la cámara GESEL, no dejó constancia, y cuando vaya a un juicio oral y diga tal cosa, que no es esto, que no aplicó esto, las preguntas aclaratorias vienen por parte del juez y el juez le va a señalar, señor perito, usted nos ha señalado que esta técnica o método es incorrecta o que la psicóloga oficial cogió la mano de la menor agraviada. ¿Es verdad? Usted nos ha dicho eso. Por supuesto, doctor. Yo estuve allí, estuve presente. ¿Usted dejó constancia de aquella advertencia? No, doctor, no dejé constancia. Listo. Ese juez no le va a creer a mi perito de parte por nada del mundo, lógicamente. Le va a creer al perito oficial. Porque si tú advertiste tal situación, nunca dejaste constancia. ¿Cómo te creo? Porque la perito oficial se va a negar, lógicamente, ¿no? ¿Cómo creemos eso? Entonces, claro está, que si no hay constancia, después no culpemos a los jueces, no culpemos a los fiscales, que ya mucho, a veces escuchamos como defensa técnica, ese juez es carcelero, ese fiscal no es legal. Y tú como abogado, ¿hiciste una correcta conducta en una cámara GESEL? Como abogado, ¿hiciste una buena coordinación con el perito de parte? Como defensa, ¿te citaste en alguna oportunidad con tu perito de parte para poder explicarle cómo debe ser su conducta o su participación en una cámara GESEL o en una evaluación psicológica cuando no hay nadie y solo están ellos? No.
Entonces, hagamos culpa también los abogados y dejemos de culpar a los jueces, a los fiscales, cuando nosotros como abogado no hemos realizado una adecuada función, ¿no? Si bien es cierto, estar presente en todas las diligencias no es sinónimo de actividad. Puedo yo estar presente en todas las diligencias, pero a la vez puedo realizar una defensa pasiva también. ¿De qué me vale yo estar presente en todas las declaraciones cuando nunca hice una pregunta? ¿De qué me vale ir a una inspección fiscal y jamás dejé una constancia? Entonces, no solamente digamos, no, pero yo estuve presente en todo el proceso, pero tu conducta fue pasiva, pues. Entonces, hagamos culpa también los abogados para mejorar, porque aquí todos mejoramos. Si bien es cierto, hoy en día nos encontramos en la virtualidad, pero las cámaras GSL en su gran mayoría son presencial. Entonces aquí no hay pretexto de nada. Aquí hay una inmediación en la que fluye y que si a veces nosotros nos quedamos, estamos con punto desfavorable. Y vuelvo a repetir también a algunos colegas, nosotros, siempre digo, nosotros como abogados, tenemos que llegar igual al juicio oral que el fiscal. El fiscal lleva su perito oficial, yo llevo a mi perito de parte, pero no es solamente suficiente eso, sino que así como participó en la entrevista única, mi perito también participó. Así como este perito oficial dejó estas conclusiones, mi perito dejó estas constancias. Pero si yo llego así, bien difícil vamos a poder subir, ¿ah? Bien difícil. Nosotros tenemos que llegar igualitos y con el contrainterrogatorio, con la desacreditación y con demostrar con las documentales de nuestras constancias, estoy 100% segura que vamos a tener un, unos resultados de verdad muy satisfactorios, ¿no? Yo considero que el éxito de cada profesional se debe al esfuerzo que ha tenido, a la dedicación que se le ha brindado a cada caso, en realidad. No todo viene, a veces las soluciones no vienen por, como les digo, de manera imprevista, sino que todo ha sido porque detrás de ello ha habido un buen trabajo, ya sea de la defensa técnica conjuntamente con el perito de parte, ¿no? Y cuando hay una absolución de esta magnitud en estos delitos sexuales, el privilegio no solamente es de la defensa, porque lógicamente aquí ha habido un trabajo coordinado conjuntamente con el perito, y es por ello que nosotros decimos que tiene que ser un equipo, ¿no? Un equipo, el abogado y el perito no pueden estar divorciados. Y es por ello, estimados colegas, que realizamos esta obra académica que es la participación del abogado y el perito de parte en el proceso, en la Cámara GESEL, porque a raíz justamente de estas problemáticas que se están presentando en el Perú, ¿ya? En el Perú, porque no puedo citar alguna corte en específica, porque en su gran mayoría, lamentablemente, se viene realizando una mala aplicación por parte de abogados, fiscales, jueces y también peritos, ya sea oficiales o peritos de parte. Entonces, debemos de sensibilizarnos en este tema, poder seguirnos especializando, seguir estudiando este tema que sinceramente les digo que hay bastante por aprender, que hay bastante por aportar, sobre todo porque a veces las soluciones no las encontramos, ¿no? Y es por ello que nos vimos nosotros obligadas a poder realizar esta obra que es sumamente importante y que hoy en día ya está fuera del país también, ¿no? En Colombia y en Ecuador, que es la participación del abogado y el perito de parte en la Cámara GESEL. Eso es todo en cuanto a mi participación, estimados colegas. Espero que haya podido ser clara y precisa en estos puntos y espero gustosamente sus interrogantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Veo que tiene un retorno, doctora. Ahí está. Muy bien, estimados participantes, hemos dado por terminado
esta parte de la exposición porque todavía nos falta media hora, ya que es a las 10:30 de la clase. En estos momentos vamos a ir a la ronda de preguntas, pero solamente quien ha estado con cámara activa, ¿sí? Y por favor, ya saben, precisos, directo a la pregunta. Tengo a Américo y a José, pero no tienen cámara activa, entonces no se les puede dar el pase al audio. Solamente los que estén con cámara activa y prioridad quien ha estado durante toda la sesión con cámara encendida para darles pase. Estimada Paola, no sé si tienes alguna pregunta. Tengo a Américo, a ver, a Rocío, a Carlos, a Trini, a Yulisa, a Roberto Mamani. Listo, a Fabri. Entonces, Fabri, comenzamos contigo porque estabas con cámara activa. Adelante, estimado Fabri. Buenas noches. Doctora, buenas noches. Doctora, ¿qué pasa cuando en cámara Gesell, en este caso la agraviada, que es la niña, se niega a pasar cámara Gesell? ¿De qué manera beneficia o perjudica, digamos, en el proceso al imputado? Gracias por la pregunta. Sí, te respondo. Hay que ver el contexto, ¿ya? En algunas situaciones tenemos, por ejemplo, detenidos, ya cuando el hecho ha ocurrido en flagrancia y hay un detenido, ¿no? Entonces, ha habido un tipo de caso similar al que dices, tenía la menor 4 años. Cuando ingresa a cámara Gesell, entra llorando y tenía miedo, ¿ya? ¿Por qué? Porque horas antes ella estaba conversando, las de David, estaban conversando con la mamá de la menor y también con la menor para poder, ¿no?, guiarlas cómo iba a poder realizar este proceso de entrevista única en cámara Gesell. Y de repente esta conducta posiblemente ha podido causar temor en la agraviada y cuando esta agraviada ingresa a la cámara Gesell empezó a llorar, estaba asustada y no quería declarar. La psicóloga trató de convencerla por todas las formas y no pudo. ¿Qué hizo el juez? El juez reprogramó. ¿Por qué? Porque hay un detenido, ¿ya? Y sabemos que el detenido pues se le vencen las horas en la carceleta y no puede estar, ¿no?, mucho tiempo. Entonces, era urgente, por supuesto que era urgente y necesario esta entrevista única por parte de la menor, ¿no? Se postergó para horas más tardes para poder orientarla mejor a la agraviada y en una segunda oportunidad la menor sí declaró, ¿no? Sí declaró y en este caso pudo esclarecer los hechos en cuanto a la supuesta participación del investigado. Ahora, ¿qué tanto afecta o no afecta al investigado o al agraviado? Claro que sí hay una afectación en algunos casos porque ¿qué pasaba si esta agraviada no declaraba? Porque tenemos que recordar también que nosotros como defensa siempre vamos a estar de parte, ya sea del agraviado o del abogado, del imputado en este caso, ¿no? Y tenemos que buscar en sí el esclarecimiento de los hechos, porque no podemos también dejar en indefensión por una parte, pero también se supone que, entre comillas, tenemos el esclarecimiento de los hechos, tenemos que ver que en sí se materialice esta entrevista única, ya sea para que sea a favor de la agraviada o a favor del imputado. ¿Por qué? Porque de repente, vamos a suponer, sí pasó el hecho y la agraviada no pudo declarar en este caso. ¿Afecta en sí? Claro que sí, porque al final no se descubre cuál fue lo real, la esencia en sí del proceso penal, que es la búsqueda de la verdad. Y en este caso, si la agraviada no declara, afectaría, bueno, en este caso a la parte agraviada, porque al investigado le va a favorecer, lógicamente, pero no todo está dicho en el caso de que en primera oportunidad una agraviada se niega a pasar, no. Ahora, el juez también tiene la decisión de poder decir, ya no pasa, o lo reprogramamos para tal hora, ¿no? Y en la mayoría de las veces hay una reprogramación. Y no quiere decir que porque el juez lo va a reprogramar, no quiere decir que la jueza está vulnerando el debido proceso porque ya se tiene que archivar. No,
tampoco es así, ¿no? Lo que se trata ahí es de escuchar a la agraviada. Ahora, distinto es que me digas que la agraviada de repente no fue con algún familiar, allí ya se toma otras opciones, de repente no, que se reprograme para otra fecha y de repente el detenido pueda salir en libertad si no hay esa declaración. Pero en este caso que te comento, la agraviada sí se le reprogramó para horas más tardes para que las psicólogas puedan intervenir en la orientación y finalmente se declaró. ¿Ya? O sea, no es como algo tan radical y decir, no declara la agraviada, se archiva el caso. O sea, no hay una afectación allí, ¿ya? Porque en este caso sí se lleva a cabo. Muy bien, muchas gracias, doctora. Ya saben, estimados colegas, una pregunta por estudiante. Algunos participantes por el chat están haciendo 3 preguntas. Se borra, solamente es una pregunta. Nos dice Pedro Piero. Doctora, buenas noches. Una consulta. En un proceso donde ambos padres están investigados, ¿podría acercarse en compañía de una menor en la evaluación? ¿Quién se podría acercarse en caso de una menor en evaluación psicológica? Gracias. Si ambos padres están investigados, me imagino que por ese delito. Lo que pasa es, para eso hay un trabajo de UDAVID, ¿ya? Y UDAVID tiene que, obviamente va a tomar conocimiento de estos casos de los padres que se encuentran denunciados. Y UDAVID, al informar esto al Ministerio Público, entonces se va a tomar de manera preventiva o con una precaución quién es la persona que va a acompañar a la agraviada, porque no podría ser, hay que recordar que existe manipulación, ¿no? Y más aún que me dices que de repente los dos padres están denunciados. Entonces, de repente va a haber cierta manipulación hacia la agraviada. Entonces, lo que se tiene que hacer es ahí advertir, que sea esto advertido por UDAVID. UDAVID en sí tiene una gran misión, ¿eh? No solamente es de ir y decir a las casas, no, tal día es tu cámara GESEL, tal día es tu evaluación psicológica, va, sino ver todo el contexto de la familia en sí. ¿Cómo? ¿Qué apoyo tiene esta agraviada? De repente la agraviada está con su agresor en su casa. Entonces, estas situaciones, UDAVID tiene que advertir al Ministerio Público para que el día, ya sea de la entrevista o de la evaluación psicológica, se pueda llevar de una manera correcta y esta menor pueda de repente relatar o declarar de manera espontánea y que no sea de manera manipulada. Lo digo porque tuve un caso en una cámara GESEL que inicialmente yo me opuse porque, como les decía, fue con la tía y esta tía no es que era una tía cualquiera, sino la tía era la mamá de la otra agraviada que también estaba en el proceso. Entonces, ¿podría existir manipulación de la tía? Claro que sí, y es por eso que también nosotros no debemos permitir esta situación. Hay que identificar quiénes son los que acompañan a los agraviados y de acuerdo a eso también oponernos, ya sea para cámara GESEL o ya sea para entrevista psicológica, ¿no? Recuerden que UDAVID en estos casos es el eje principal, ¿ya? Ya que ellos hacen constantemente las visitas. Muchas gracias, doctora. Tenemos muchas preguntas en sí y muchas gracias porque eso demuestra compromiso, estimados colegas. Pero si aún no te has matriculado al curso de hoy, la inversión de 20 soles tendría grabación, materiales de lectura y el certificado se estaría habilitando el día sábado a partir de las 3 de la tarde por el campus virtual, que al finalizar la clase estaré explicando. Ya sabes, deja tu número de celular en el chat. Muy bien, continuamos. Nos dice Gisela o Giselle. Buenas noches, doctora. ¿La cámara GESEL es para una menor de edad o también para mayores de edad? Gracias. Ok, sí, hoy en día se prevalece bastante a las menores de edad, pero recordemos que en la cámara GESEL pueden estar también personas mayores de edad. Recordemos que es para niños, adolescentes y mujeres. Entonces, no quiere decir que porque eres mayor de edad, rigurosamente no pasas cámara GESEL. Esto es facultativo por parte del Ministerio Público donde este representante también evalúa al mismo tiempo la afectación.
Por ejemplo, en algunas situaciones, a veces las agraviadas denuncian a los 5 años de los hechos, hacen la denuncia, entonces, ¿qué edad tiene? Por ejemplo, ¿no? 30 años, 25 años, y ¿cuándo ocurrió el hecho? Hace 5 años. Entonces, es facultativo, ¿ya? Distinto de repente es que hay una flagrancia. Ahorita se cometió un abuso a la señora tal. Entonces, es facultativo por el Ministerio Público y si lo ve conveniente que hay una afectación allí reciente, va a llevar a cámara GESEL. Pero si advierte que de repente no hay una afectación palpable, por ejemplo, como el caso que le digo de 2, 3, 4, 5 años atrás, entonces es facultativo y lo va a llevar de manera presencial en sede fiscal, ¿ya? Entonces, recordemos la palabra, facultativo por parte del Ministerio Público. Ya no podemos decir que porque es mayor no pasa a cámara, no, de acuerdo al criterio del fiscal en este caso. Muy bien, muchas gracias, doctora, y a cada uno de nuestros participantes, pero por favor, estimados colegas, traten de redactar correctamente sus mensajes porque trato de en sí de darle forma, porque algunos participantes sí, algunas las comas, por favor, también. Nos dicen, doctora, en caso de que no asiste la menor, ahí justo, interpreto, doctora, ¿qué pasa si uno se le cita a la menor con sus padres, pero no puede el papá o la mamá? En este caso, tienen que nuevamente notificar para que vayan con los padres a una nueva citación. Gracias. Ok, gracias. Lo que pasa es que una menor agraviada no puede ir a una cámara GESEL sola. Tiene que firmar el consentimiento sus papás, ¿ya? Los papás son los que firman el consentimiento. Y si van con un familiar, ya depende la defensa técnica, ¿no? En este caso, al menos yo, cuando estoy de abogada del investigado, yo no permito que haya instalación. ¿Por qué? Porque no hay alguna constancia de advertencia por parte de David que señala, ¿no? Cuáles son los motivos en que la agraviada ha ido con un familiar distinto a sus padres. Entonces, mientras que no haya esa anotación por parte de David, entonces ese acompañamiento está mal y mucho peor está que traten de dar el consentimiento personas ajenas a sus progenitores. Entonces, y no puede David, con mucha más razón, no puede llevar a cámara GESEL a una agraviada sin sus padres. No podría. ¿Quién daría el consentimiento? Ahora, hay situaciones donde existe un total abandono por parte de la agraviada. Entonces, lógicamente, si es así, UDAVID tiene que realizar un informe y comunicar al Ministerio Público de dicha situación. ¿Y qué va a pasar? Si la menor está en un total estado de abandono, ¿quién firma en conclusión? ¿Quién firma este consentimiento para que ella declare? ¿Para qué está allí el Ministerio Público o la fiscal de familia, ¿no? Que puede autorizar el consentimiento solo en esos casos de total abandono, total, porque a veces el abandono no es total, existe primos, tíos por allí que al final mediante un informe de David, que ahora está el tío pendiente de la menor, puede dar el consentimiento el tío, y puede. Pero si hay un total abandono, entonces aquí UDAVI tiene que informar a la Fiscalía Penal para que el encargado de poder dar este consentimiento sea el fiscal de familia en este caso, solo en total abandono. Gracias. Muchas gracias, doctora. Y tenemos varias preguntas y eso me parece muy bien porque refuerza la clase, estimados colegas. Voy a seguir leyendo algunas preguntas. Nos dicen, Jack, buenas noches, doctora. ¿Cuál es el orden de las diligencias? ¿Quién declara primero, el imputado o la agraviada? Gracias.
Presumo que lo está mencionando más por en lo que es la... A ver, no, este es en el proceso. Doctora, voy a reformular otra pregunta, ¿sí? Porque no es de cámara GESEL. Por eso tengo que leer cada uno de ustedes sus preguntas. Doctora, aquí sí tengo uno de post. Nos dice, doctora, buenas noches. ¿Cuál es la base legal o jurisprudencial para solicitar las copias del video de entrevista en cámara GESEL? Gracias. Cuando nosotros realizamos como defensa técnica nuestros pedidos al Ministerio Público, siempre debe de ir respaldado, recuerden, utilidad, pertinencia y conducencia, ¿ya? Si yo voy a realizar una pericia post facto o de parte en este caso y voy a requerir que mi perito y lógicamente mi perito de parte va a requerir los instrumentos o métodos que se aplicó a la agraviada, yo necesito solicitar a través del Ministerio Público para que sean otorgados. ¿Pero con qué fin? Con el fin, esto es con el fin, voy a obtener estos instrumentos, esto dividí todo en su conjunto para realizar una pericia post facto. Entonces yo tengo que lógicamente nombrar la utilidad, la pertinencia y la conducencia. Eso es lo que nos pide para pedir cada acto de investigación, ya sea testigos o ya sea pedidos de métodos que se aplicó, por ejemplo, en entrevista única o en evaluaciones psicológicas, ¿ya? Esta utilidad, conducencia, pertinencia tiene que ir acompañado de cada pedido. Si yo como defensa técnica hago un pedido y no tengo estos tres requisitos, que es la utilidad, la pertinencia, entonces no ha lugar a su pedido. Recordemos eso, todo pedido que hagamos o pruebas que presentemos, elementos de convicción, testigos, solicito que se visualice este video, solicito la declaración de fulana de tal, solicito los métodos aplicados. De cada uno tengo que desarrollar la utilidad, la pertinencia, la conducencia. Esto de aquí es útil porque con esto mi perito de parte podrá realizar un correcto peritaje de parte. Listo. Conducente porque nos va a conducir a la verdad en un proceso penal. Pertinente. Es pertinente, ¿por qué? Para el esclarecimiento de los hechos, por ejemplo. Entonces, tres cosas fundamentales. Utilidad, pertinencia y conducencia, ¿ya? Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctora, nosotros vamos a tener un diplomado, ¿cierto? Vamos a tener ya programado un diplomado donde usted va a estar en 4 sesiones de este diplomado. Doctora, ya que usted tiene la base de qué va a tratar el diplomado, por favor, no sé si les puede hacer llegar una invitación a nuestros estudiantes y sobre qué temas va a tocar. Gracias. Muchas gracias. Sí, efectivamente estamos invitados para un próximo diplomado donde vamos a tocar algunos temas muy interesantes, ¿ya? Vamos a estar a cargo nosotros de 4 sesiones, ¿ya? Y en estas 4 sesiones vamos a poder abordar en sí aspectos respecto a la cámara GESEL. Ya voy a mencionar aquí, por favor, si me permiten, estos temas que se nos han asignado a nosotros. Sí, doctora. Estimados colegas, hacer mención que el diplomado habla sobre delitos sexuales y también sobre lo que es el procedimiento de cámara GESEL. Justo la doctora Clara va a tocar algunos temas sobre los delitos sexuales que actualmente tenemos en la jurisprudencia y asimismo también el rol que cumple cada una de las partes durante la cámara GESEL. Así es, aquí tenemos los temas, es violación sexual de menor de edad, violación de personas bajo autoridad o vigilancia, las consecuencias jurídicas en delitos contra la libertad e indemnidad sexual y la estructura y funcionamiento de la Cámara GESEL, ¿no? Vamos a poder ver las definiciones y características, los componentes de la Cámara GESEL, el rol de los participantes, el proceso de entrevista y también los aspectos técnicos y tecnológicos que es muy importante nosotros tener en conocimiento.
Muchas gracias, doctora. Y ya cerramos la exposición. Excelente, nos dicen. Doctora, ¿cómo la podemos seguir en redes sociales, por favor? Sí, efectivamente, muchas gracias a todos. Espero poder contactarlos a través de mis redes sociales. Me pueden encontrar en el Facebook, en mi página como Clara Vicente, y en el TikTok también como Clara Vicente, ¿ya? Eh, Cayagua o en algunas redes sociales como Clara Vicente C. ¿Ya? Entonces, a través Facebook, TikTok y también en Instagram estamos como Clara Vicente, ¿no? Nuestra marca en realidad como profesional en sí es mi nombre y apellido, algo muy sencillo en la que cualquier persona podría recordar, ¿no? Clara Vicente. Y también gustosamente yo de poder pertenecer hoy en día a la familia Udiápolis y gustosa de poder contribuir estas experiencias que hemos podido adquirir en lo largo de estos 10 años como abogada litigante. Si bien es cierto, he estado en instituciones públicas también, como en la Procuraduría de Corrupción de Funcionarios del Callao, también he estado en la Corte de Cañete, en la cual me he desempeñado de manera activa también. Sin embargo, no puedo dejar de expresar que hoy en día como abogada litigante, pues me siento de este lado muy satisfecha, ¿no? Satisfecha, creo que he encontrado el perfil idóneo para esta carrera. Yo creo que lo mío es el litigio y espero seguir en esta ruta, en esta línea, hasta que Dios lo decida, estimados colegas. Siempre yo gustosa de poder aportar experiencias, sobre todo experiencia que la vivimos, ¿no? La vivimos. Más vale, a veces, como dice el dicho, ¿no? Más vale la práctica que la teoría, pero si bien es cierto, debemos recordar también que sin teoría no puede haber práctica, así que obligados tenemos que seguir estudiando, ¿no? Porque lo digo esto porque cuando hice el lanzamiento del libro, de esta obra, algunas personas me señalaban, doctora, yo quiero un libro donde sea muy puntual, porque a veces encuentro un libro donde tiene bastante teoría y yo quiero más práctica. Entonces, el mensaje que nosotros damos es que para nosotros poder entender la práctica, para nosotros poder afrontar una cámara GESEL y decir, ¿sabe qué, señorita magistrada? Usted está quebrantando el debido proceso. Yo tengo derecho a interponer mi recurso de reposición. Yo tengo que conocer la teoría, cuáles son los principios de un juicio oral, cuáles son los derechos que me asisten, cuáles son los derechos del artículo 84. Eso tengo que tenerlo claro como teoría para poder pararme frontalmente, decidida, en una cámara GESEL. Si yo no tengo el conocimiento debido, no podría realizar una buena participación en una cámara GESEL o en otro tipo de diligencia. Es por ello que, estimados amigos, desde mi sugerencia siempre es seguir estudiando, preparándonos, capacitándonos. Hoy en día yo sigo preparándome. Creo que sabemos claramente que los que estamos en este mundo del derecho, dejar de estudiar nos hace menos abogados. Es por ello que tenemos que seguir adelante. Yo gustosa de poder atenderlos siempre, cualquier duda, consulta. Mi número de celular también está en las diapositivas que posiblemente se les va a entregar y gustosa yo de poder atenderlos. Yo encantada de poder formar hoy en día este equipo aquí en esta institución Udiápolis para poder contribuir con conocimiento y yo también aprender de todos ustedes. Creo que la experiencia no solamente es de uno, sino de lo que se vive el día a día de acuerdo a cada participación de cada personaje. Si bien es cierto, en este libro que hemos escrito están resumido en las prácticas de mi persona, pero también en algunas prácticas que he podido adoptar de algunos colegas, ¿no? Que en la cual se ha buscado soluciones, lógicamente. Es por eso que damos esta contribución
al mundo jurídico, ¿no? No todo está dicho, hay vacíos, hay mucho por aprender, hay mucho por contribuir, ¿no? Y es por ello que yo gustosamente, estimados amigos, de poder formar de esta familia de Udiápolis. Muchas gracias, doctor Rieder, muchas gracias a todos por su participación. Gustosa yo de poder atenderlos siempre.